Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde estéis. Yo soy Iván Sánchez Neira. Me presento en este congreso virtual de Bélgica, en la Liga Mundial de Líderes. Y bueno, para mí es un honor y un placer estar compartiendo con todos ustedes lo que llevo desarrollando en mi camino. Digamos que soy autor de un libro llamado Yo soy Iván, experiencias de un ser humano desde el ser, donde expreso hasta hace muy poco, hasta julio del 2018, en Egipto, todos mis viajes iniciáticos y todo lo que he tenido que ir atravesando a nivel biológico, a nivel psíquico, a nivel emocional, para poder seguir creando realidad propia. ¿Y qué es crear realidad propia? Bueno, crear realidad propia es empezar a vaciarse de todo aquello que de alguna forma hace que yo viva la vida de un otro. Y ese otro tiene que ver con la programación, que a su vez es emoción, instalada en mi biología. Crear realidad propia es hacerte dueño de tu propia realidad, ser el dueño de tu propio propósito, ser el dueño de tu propia relación contigo y con otro, ser el dueño de tu propia economía, ser independentemente financiero, tener el tiempo a tu favor, no depender de otro que te dirija el tiempo, tener el tiempo para todas las cosas que deseas en todo momento. Entonces, para mí es muy importante también tener en cuenta que todos mis viajes iniciáticos han permitido de alguna manera que hoy haya creado también un método que se llama Camino del Soñador Interno, que es un método donde recorro en todo momento hermetismo, creación de realidad y sanación cuántica a través de todo lo aprendido en diferentes culturas iniciáticas. Ahí expongo todo lo aprendido y además todo lo creado desde mí, que está permitiendo que en este mundo físico desarrolle a mi espíritu. Digamos que ese ser, que todos ya sabemos que somos, muchas veces, aunque haya despertado, no tiene igualmente la capacidad de llevarlo a cabo en este mundo físico. ¿Por qué? Porque todos los problemas están en nuestro psiquismo. Y esos problemas que no están solucionados en nuestro psiquismo hacen que no podamos desarrollar a nuestro ser en este mundo físico, por mucho que sepamos que somos un ser o que esto todo es una ilusión. Cierto, es una ilusión, pero hay que aprender a jugar en esta ilusión siendo el creador propio de esta ilusión. También soy fundador del Ser del Sueño que Somos, un proyecto donde me uno a diferentes personas que cada uno desde su arte lleva a cabo sus propósitos. ¿De qué voy a tratar esta ponencia o conferencia virtual? Y claramente la voy a tratar tratando de explicar cómo funciona nuestra mente. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo funciona nuestra mente, no podemos entender cómo funciona la materia. Tenemos que entender que nosotros tenemos una conciencia, que es un 5% de nuestra conciencia, y que todo lo demás es un inconsciente conectado a un subconsciente. Esto nos pone en un lugar de que somos un microcosmos conectados a un macrocosmos, y que ese macrocosmos es como una gran mente donde todos estamos conectados a esa gran mente. ¿Pero qué quiere decir que estemos conectados a esa gran mente? Que en nosotros, al igual que hay un 5% de conciencia que quiere desarrollarse, hay un 95% de inconsciencia, que esa inconsciencia es la que está grabada en esa gran mente, igual llamado subconsciente. Entonces, imaginemos que lo que nos pasa en nuestra realidad es que tenemos una mente inferior que ejecuta desde ese inconsciente programaciones, ideas, conductas e inercias automáticamente. Mientras no aprendamos a tratar de romper o cambiar las estructuras ya grabadas en nuestra biología, grabadas en nuestra psique, no podemos cambiar nuestra realidad. Por ejemplo,
yo quiero desarrollarme y llevar a cabo un proyecto, pero resulta que en mi biología está el proyecto de mi papá y mi mamá. Entonces, como en mi biología y en mi creencia está el proyecto de mamá y papá, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar la programación de papá y mamá y no voy a poder llevar a cabo mi propia historia. ¿Por qué? Porque hay una programación que se ejecuta automáticamente que es de papá y mamá. Entonces, lo importante es empezar a vaciarse de esa historia que hay en ti, que es la que se ejecuta automáticamente, para encarnar aquella que tú quieres llevar a cabo. Y esto no es algo que se pueda lograr simplemente tratándolo de entender desde afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Esto tiene que ser como un modo de vida donde tú empiezas a recorrer e encarnar información que te permite cada vez más llegar a los resultados que tú quieres tener en tu propia historia, en tu propia realidad. Es muy interesante porque somos realmente un procesador informático. Nuestra mente es como un ordenador y nuestro cuerpo actúa de acorde a nuestro ordenador. Es como que nuestra mente, todo lo que ha ido descubriendo en esta vida, sin hablar de otras, pero en esta vida, es todo lo que luego se produce automáticamente. Entonces, esto nos pone en un lugar de que nosotros podemos cambiar nuestra información. Pero para poder cambiar nuestra información tenemos que aprender a observar a través de todo lo que atraemos a nuestra realidad que tiene que ver con nosotros. Yo no me puedo identificar con lo que atraigo, sino que tengo que identificar qué creencias hacen que yo atraiga estas situaciones para entonces saber si esto es lo que yo quiero o no lo quiero. Todo esto yo lo desarrollo en Camino de Soñador Interno. Está claro que hablar de estos temas en una conferencia de 30 minutos es algo que podemos desarrollar desde algo global, pero recorrerlo requiere de un camino, y ese camino yo lo proporciono desde Camino de Soñador Interno. Entonces, entendiendo de que somos mente y de que nuestra mente, no solo esta mente inferior, sino una gran mente que nos tiene conectadas a todos, llamado espíritu, Dios, Akasha, o como lo queramos llamar, es todo lo mismo, conciencia. Mientras yo no aprenda a transformar, reprogramar toda mi información, lo que me ocurre en mi vida es que por mucho que yo quiero avanzar a este punto, cuando yo trato de avanzar a este punto, la información del pasado me lleva hacia este otro punto. Me vuelve a llevar hacia el estado anterior. ¿Por qué? Porque de alguna manera aún no he procesado, encarnado en mi célula la información que me va a llevar a este punto. Esto tiene un sentido muy interesante, porque entonces nos muestra que el tiempo es circular. El pasado está creando este presente y el futuro se crea a través de este presente. Entonces, la causa de lo que me pasa en mi vida siempre está en mi pasado, el efecto es el presente que vivo. Entendiendo, comprendiendo esto, yo soy consciente de que desde este presente, si yo empiezo a poner acuerdos concretos en mi mente, ese va a ser mi futuro. Y ahí empieza realmente el recorrido interno, porque es darse cuenta que todos somos paquetes de información o patrones de conducta, y que esos patrones de conducta siempre tienen tendencia a volver al pasado o siempre tienen tendencia a repetir lo que ya está instaurado, lo que ya está grabado en tu subconsciente. En tu subconsciente hay grabadas experiencias que tienen que ver con lo que viviste en tu infancia. Y eso va a tratar de repetirse con diferentes personajes que tu subconsciente proyecta en el escenario de la realidad física, porque tiene que ver con lo que ya está grabado en ti. Cuando te empiezas a vaciar de todo eso y empiezas a encarnar aquello que deseas, es cuando empiezas a hacerte dueño de tu propia realidad. Somos un mundo de ideas. Lo que pasa es que ese mundo de ideas, yo le llamo el mundo de los sueños, está siempre desorganizado. Y como está siempre desorganizado, al estar desordenado, ¿qué ocurre? Que se ejecutan desde ese desorden o desde esa desorganización. La importante es empezar a ordenar
la mente, ordenar la psique, porque si tú ordenas la psique como principios herméticos, como el primero de mentalismo, te dice que todo es mente y que la materia se crea desde un mundo psíquico que crea energía y realiza un mundo físico. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a ordenar el mundo de las ideas. Tenemos que ordenar nuestras ideas en nuestra mente para que esas ideas tomen la forma que nosotros estructuramos o ordenamos en nuestra mente. Desde ahí, eso va a generar en la realidad el orden que nosotros dimos a nuestras ideas primero en la mente. Fíjense que mi cuerpo es lineal, vertical, horizontal, pero nuestra mente es circular. ¿Por qué? Porque lo circular representa con el mundo de los dioses. Es lo que te conecta con lo divino, porque la mente es lo que conecta con el mundo más elevado de este cuerpo. Gracias a esta mente yo empiezo a conectar con registros superiores que me permiten bajar información y llevarlo a la experiencia. Pero mi cuerpo siempre se va a mover de una misma forma, linealmente. Esto nos pone en un lugar muy interesante, porque quiere decir que en nuestro psiquismo, cada vez que vamos a tener que crecer, tiene ciertas fallas. Que esas fallas, llamadas default, van a ser aquellas mismas que de alguna manera nuestra sombra, aquellos monstruos inconscientes según lo que vivimos desde la gestación hasta 0 a 7 años, son los que van a tratar de paralizarnos ante nuestras propias decisiones. Y ahí ya entramos en el estudio de lo que es la sombra. La sombra tiene que ver con todo aquello que de alguna manera me va a paralizar siempre que yo quiero crecer o dirigirme hacia algo con ciertos acuerdos concretos que yo anteriormente ya establecí. Todo lo que vaya en contra de lo que ya está dado, o sea, todo lo que va en contra de lo que ya mi programación, según los acuerdos, educaciones, programaciones que papá, mamá y el clan de ellos dieron en mí, quedan grabados como lo que es bueno para ti, como lo que está prohibido para ti. Esto te pone en un lugar claro de que como lo que es bueno para ti, tu psiquismo lo ve como maravilloso, porque es lo que ya está grabado en el subconsciente. Pero lo que está prohibido para ti, ahí es donde está la clave. ¿La clave de qué? De que como algo está prohibido porque papá y mamá te lo vendieron, te lo programaron o te lo educaron como prohibido, cada vez que lo vas a tener que atravesar es como si hubiesen leyes psíquicas que van a querer que de alguna manera tú no atravieses ese programa, no atravieses esa sombra, no atravieses ese fantasma que es el que has de atravesar para entonces crecer no solamente como espíritu, sino como cuerpo en la materia. Hoy en día hay una división muy grande entre diferentes enseñanzas, donde se nos dice que el ser y el espíritu es lo que manda. Y sí, el espíritu y el ser es lo que somos, pero también somos una mente, también somos un cuerpo, también somos un corazón, también somos una biología. Esto nos pone en un lugar muy interesante, porque entonces nos empezamos a dar cuenta que si no nos mantenemos divididos entre espíritu y materia y unimos al espíritu y a la materia, que sería unir a la luz y a la sombra, nosotros crecemos en la materia equilibradamente. Mas no nos han enseñado todo esto, y esto es lo que personalmente llevo recorriendo en estos, sobre todo últimos 7 años, no solamente recorriéndolo para mi propio crecimiento individual o personal, sino también a su vez compartiéndolo a través de cursos, congresos, métodos, talleres, conferencias, por todo el mundo. ¿Qué es lo que hace que al final uno recorra en su realidad el camino y otros no lo logren? Y muy simple, la actitud. Todo lo que tú vas recorriendo, eso va quedando grabado en tu célula y eso es información que te permite sostener el estado en el que estás ahora para tratar de llegar a otro estado superior. Es como que, como somos un mundo de ideas y nos atrapamos a nuestras ideas que son creencias, mientras sostengamos ciertas ideas y creencias que de alguna manera nos han funcionado durante una línea del tiempo, nos irá bien, pero luego esas mismas creencias o ideas nos limitarán para seguir al siguiente nivel.
¿Por qué? Que el siguiente nivel tiene que ver con el espíritu y la materia. ¿Pero por qué? Porque si yo le programo a mi mente un sistema de creencias, ese sistema de creencias durante una línea de tiempo me va a funcionar, pero a su vez me va a limitar. Y ahí es cuando llega ese límite donde yo tengo que vaciar, reformatear mis ideas para encarnar las que quiero. Y entonces, cuando las encarno y las sostengo, llego a ese otro estado. Quiere decir esto que nosotros somos una idea. ¡Wow! Somos una idea. Somos una idea y muchas veces esa idea que creemos que somos no la hemos elegido nosotros. Nos la dieron como inicio. Te pusieron esas ideas en ti a través de las creencias, programas que papá y mamá tenían y a su vez de todo lo anterior. Bien, maravilloso, porque cuando uno empieza a comprender todo esto, no solamente desde un plano teórico, sino desde un plano experiencial, puede en todo momento cambiar sus ideas e encarnar aquello que le conviene para evolucionar en este mundo físico. Somos idea. El hecho de que hoy yo esté haciendo este vídeo quiere decir que de alguna forma, tanto yo como sujeto, como el global de las personas que escucharán este vídeo, crearon este momento. ¿Por qué lo crearon? Porque de alguna manera, a través de preguntas, dudas, cuestionamientos que cada ser humano nos hacemos, estamos creando soluciones. Y esas soluciones se materializan en formas. Yo en este caso estoy tomando la forma de alguien que está compartiendo su propio proceso de vida y su propia experiencia. Entonces, yo estoy siendo la forma de algo que se ha creado desde un inconsciente colectivo. Y por eso estoy acá. Entonces, soy una idea de todos aquellos que me crearon y todos aquellos que me crearon son una idea de lo que yo estoy llevando a cabo. Lo que deseas, te desea y lo que te desea, deseas. Es lo mismo. Yo soy el que causa un efecto, que ese efecto es el globo, es la globalidad. Y la globalidad está causando en efecto que el efecto soy yo, en este caso, esta idea. Entonces empezamos a entender el entramado de la realidad. Somos ideas. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de que cuando vamos avanzando en el camino, sostener esas ideas durante un tiempo para luego ir hacia otro tiempo. Imagínense que nuestra mente es como una línea temporal. Tú en tu mente puedes programar líneas temporales, que a su vez esas líneas temporales que tú estás programando en este presente se van a instaurar como un nuevo software en tu capacidad mental y a su vez desde este presente ese nuevo software va a crear un futuro con la línea temporal que tú añadiste. Esto es maravilloso, porque de esta manera tú empiezas a darte cuenta que tú en ningún momento tienes que tener apego a la forma. ¿Pero a qué forma? A tus ideas y a todo aquello que atraes que tiene que ver con tus ideas, no las que quieres, sino las que tu pasado quiere que sigas sosteniendo. La verdad que es un juego. Cuando uno empieza a descubrir en este despertar, en un despertar de recorrido personal, empieza a darse cuenta que ya no quiere volver atrás. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el atrás ya no tiene que ver con lo que está experimentando ahora. ¿Y qué es lo que está experimentando esa persona cuando empieza a descubrir el mundo mágico, el mundo cuántico, el mundo de Dios, el mundo de la gran mente, el mundo de la conciencia, como lo queramos llamar? Lo que empieza a descubrir que es un jugador en un oleograma y un jugador que puede permitirse tener la vida que desea en la medida y el desarrollo espiritual dentro de este vehículo humano. Entonces empieza a descubrir que la vida ya no es un sacrificio, que la vida ya no es un sufrimiento y que la vida puede ser todo aquello que tenga la capacidad de encarnar el sujeto. Si en mi caso, en mi proceso personal, me di cuenta que venía de grandes carencias y de grandes ideas moralistas hacia ciertos temas como la economía, hacia ciertos temas como la sexualidad, que detrás de todo eso lo que me impedía lograr lo que hoy sí estoy logrando a nivel económico, a nivel de experiencias por todo el mundo, desarrollando mi proyecto, a nivel de materializaciones de cosas que parecerían que para el sujeto, tal como era antes el sujeto, sería imposible, es precisamente esto.
lo que me está llevando a darme cuenta que soy independientemente financiero. Tengo mi propia independencia financiera. Tengo mi propio proyecto y lo sostengo en mi realidad. Tengo mi propia independencia a nivel de todas las áreas de mi vida. Eso es la importancia de un ser humano cuando empieza a reconocer que él es su propia divinidad conectado a todas las divinidades que son individuales y a su vez generan un gran uno, que ese gran uno es aquello que llamamos la gran mente. En otros planos de conciencia somos uno. Más en este mundo individual, en este mundo físico, cada uno tiene ideas, creencias. Entonces eso es lo que hace que se generen diferentes multiversos según el sistema de creencias que cada persona individualmente tiene, atrae a ese multiverso donde se conectan las diferentes ideas, que son a su vez las mismas del mismo sujeto. Es como si el universo fuese una unidad, pero en este mundo físico se divide en diferentes multiversos porque hay diferentes sujetos con ideas que se alían a ideas semejantes, lo idéntico en lo similar, o se alían a otras ideas semejantes en ese multiverso. Es muy interesante descubrir todo esto, porque eso te permite cambiar tus inercias, cambiar tus patrones de conducta, cambiar en todo momento todo lo que ya está grabado en tu inconsciente que se ejecuta para poder programarlo y transformarlo en aquello que tú deseas. La verdad que es maravilloso estar presente y doy las gracias a Amado por la posibilidad de compartir estas charlas, ponencias o conferencias, donde en mi caso todos mis vídeos van a estar desarrollados desde esto, desde dar información. Pero sí es cierto que si las personas quieren recorrer este mundo mágico, pues tendrán que, de alguna manera, introducirse a lo que yo llevo desarrollando en mi camino. Hoy puedo decir que soy una persona feliz en todos los sentidos. Mientras muchas personas tratan de salir adelante en sus vidas teniendo que trabajar 8 o 9 horas diarias al día durante 30 días, para sostener su vida desde una carencia tremenda porque están poniéndole el poder a otro que está creando esa realidad donde tú eres un puzzle o peón de esa realidad. Mi idea no es esa. Mi idea en todo caso es que tú te hagas dueño de tu realidad, que tú seas tu propio emprendedor, que tú seas una persona autónoma, que tengas la capacidad de sostener tu hogar sin la necesidad de otro, de sostener tu economía sin la necesidad de otro, de sostener y disfrutar de tu tiempo sin la necesidad de otro, de que tengas todo el tiempo libre para ti, porque no nos damos cuenta que cuando estamos ofreciendo nuestro tiempo a otro por un dinero limitado, lo que estamos haciendo realmente es entregarle todo nuestro poder y toda nuestra energía. Hay muchos textos sagrados donde se nos dicen, y tú eres a imagen y semejanza del Creador. Entonces, si te están diciendo esto en textos sagrados y aquellos que dirigen este mundo lo saben, ¿qué haces para no ser el creador de tu propia vida? ¿Realmente el ser humano no se ha dado cuenta de la importancia que representa que tú puedes jugar a tu juego en este gran juego? Y que no necesitas vivir sacrificado, esforzándote desde esas creencias de sacrificio, de lucha, de esfuerzo para crear tu vida. Esto, el problema que tenemos es que no nos lo han enseñado en el colegio. Y como no nos lo han enseñado en el colegio, y sí nos han enseñado otras cosas que en lo real, en la realidad, ya se ve claramente que no es por ahí. Y no es por ahí porque mucha gente no está siendo feliz porque no está encontrando el por qué y el para qué encarnó en este vehículo. Y todo ser humano encarnó en este vehículo para encontrarse con su propia divinidad. No hay otra redención para la humanidad que encontrar a su divinidad. Y su divinidad nunca le va a fallar, nunca le va a hacer sentir en ningún momento vacío,
porque está desarrollando su ser en este cuerpo físico y demostrándolo con su propia experiencia de vida. Ahí es cuando encuentras el sentido de tu existencia. Pero mientras trates de buscarlo en afuera y no lo encuentres en adentro y lo lleves y no lo desarrolles en este mundo físico, todo lo que vas a seguir creando te va a llevar a un momento de inexistencia. Un momento de un vacío que no es el vacío creador, sino es un vacío en falta. Hoy en día estamos en un momento muy importante. Todo esto ya empezó el 12 del 12 del 2012, pero ya han pasado 6 años desde ese momento. Y en estos 6 años ya ha habido un cambio de era, la era de Acuario. La era de Acuario tiene que ver con un ser individual que se hace líder de su propia realidad. Es muy importante tener todos estos aspectos totalmente claros y empezarlos a desarrollar. En mi caso, como veis, este es mi libro. Y en este libro llamado Yo soy Iván, experiencias de un ser humano desde el ser, en todo momento estoy expresando mi propio camino desde una experiencia y una lectura muy humana, llena de conciencia. En este libro, en todo momento, lo que vais a poder leer, si os interesa, si os llama, si os resuena, todo lo que estoy tratando de poner en juego es precisamente mi propio camino y mi propia evolución para hoy lograr todo lo que hago. Recuerdo que cuando todo esto inició en mi camino, el sistema de creencias anterior, traducido en familia, amigos y demás, juzgaban y pensaban que estaba yo entrando en sectas. Hoy en día todos esos amigos que de alguna manera no me comprendían son los que están queriendo evolucionar por ver la vida que hoy estoy llevando. Desde ese momento hasta hoy pasaron 7 años y en estos 7 años lo que ha hecho que yo me sostenga en este mundo físico y que además crezca en este mundo físico es todo el trabajo realizado en 7 años. ¿Qué es aquello que hizo Iván para poder hoy expresar y llevar a cabo una vida donde no hay esfuerzo, donde hay gozo, donde hay disfrute, donde hay materialización, donde hay unión entre el espíritu y la materia y el trabajo interior que hay que hacer? Es un trabajo que no se puede recorrer simplemente desde el afuera, sino que hay que empezar a llevarlo a cabo en el día a día como una pequeña disciplina que no se hace o que en ningún momento ha de hacerse como un esfuerzo, sino como una pasión que te permite vivir una vida totalmente libre, con una sabiduría, poder y voluntad, y un amor que va más allá de algo externo, sino que tú estás desarrollándote puramente y plenamente como ser espiritual en la materia. Y como no está dividido, te puedes permitir todo aquello que desees. ¿Cuánta gente le gustaría viajar más por estar atado a una vida? No se lo permiten. ¿Y quién te dice que llevando a cabo tu proyecto no puedes viajar por el mundo y hacer lo que te gusta? ¿Y quién te dice que no puedes materializar todo lo que desees? Lo único que te lo dice es, perdón, lo único que te lo dice es el yo. ¿Y qué es ese yo? Es ese personaje que yo me he creído ser o que me han proyectado ser, que está lleno de ideas, programas y miedos, emociones. O sea, el yo es un conjunto de programas, ideas, historias, mitos, que se traducen en palabras que me hablan, voces que me hablan, y que a su vez se repercute en un mundo energético llamado emoción. En el mundo psíquico hay 3 grandes campos. Uno llamado lo simbólico. Este mundo simbólico es invisible y este mundo simbólico es el que me crea inconscientemente o ejecuta inconscientemente mis creencias.
Y ahí es simbólico porque no lo veo, lo tengo que desentrañar a través de la materia, a través de observar qué atraigo y de codificar qué creencias hay entre lo que atraigo. Pero a su vez hay un mundo imaginario que tiene que ver con lo imaginario, las imágenes y también lo energético. Allí es donde están todas las imágenes que generan percepciones de culpa, de deuda, de juicio, de miedo, de inseguridad, de desconfianza, que tienen que ver con mi pasado, y eso es lo que queda grabado en ese mundo imaginario. Y a su vez hay un mundo que te indica lo real. Lo que es real es aquello que tú realizas o quieres realizar, y cuando se hace real hay cosas que logras y hay otras que no acabas de lograr. Lo real es aquello palpable, físico, que te permite darte cuenta, ¿sí? De alguna manera, tus propósitos concretos los estás logrando, o si de alguna manera esos propósitos concretos que estás queriendo lograr no están siendo como tú quieres. Bien, no pasa nada. Ahí empieza, gracias a lo real, empiezas a desentrañar qué es aquello que está pasando para poder dar una respuesta diferente. Espero que os haya gustado este pequeño video de 30 minutos. Para mí ha sido un honor. Os invito a todas las personas que estéis interesadas en recorrer el camino iniciático que yo puedo compartir al nivel en el que estoy, llamado Camino del Soñador Interno Online. También podéis solicitar sesiones individuales si así lo deseáis, y también podéis solicitar mi libro si queréis conocer mi propia experiencia para ver si de alguna manera os resuena en vuestro propio camino. Si queréis comunicaros conmigo, lo podéis hacer a través del email sanergiaivansanchez@outlook.es, y también por mis redes de Facebook en Iván Sánchez Neira o Iván Sánchez, para tratar de que os mande la información para poder evolucionar en vuestro camino, en el mundo físico, porque en el mundo espiritual todo el mundo está evolucionando, pero en lo real, en lo físico, ahí es donde realmente hay que demostrarlo, ¿no? Y ese es el proceso individual que cada ser humano tiene que llevar. Muchísimas gracias a esta Liga Mundial de Líderes, muchísimas gracias a este Congreso Internacional de Bélgica por darme la posibilidad de exponer este tema, comprendiendo cómo funciona la mente, el subconsciente, el inconsciente y la consciencia. Espero que estéis muy bien y os deseo lo mejor. Hasta el próximo evento. Podéis comunicaros conmigo a través de sanergiaivansanchez@outlook.es o en mis redes sociales Iván Sánchez Neira, Iván Sánchez, o también escribiéndome por WhatsApp al 00376 330 163. Muchísimas gracias a todos por la posibilidad y deseo que este final de año 2018 sea mágico para todos vosotros. Un 2018 que en todo momento ha sido un año de grandes desafíos y atravesar programaciones del inconsciente. Para aquellos que han hecho el trabajo interior, hoy eso se ve reflejado en su realidad. Para aquellos que no, lo que les ocurre es que vuelven al estado anterior. Muchísimas gracias a todos, os deseo lo mejor y que este 2019, en el recorrido particular e interno que cada uno va a tener que desarrollar, sigáis descubriendo las capacidades y transformando vuestras limitaciones. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Feliz año 2019 para todos. Adiós.